Bueno, para el siguiente video tenemos la construcción y la finalización del legendario Java. Vamos a terminar la escultura que empezamos. Bueno, en la parte anterior nos habíamos quedado en esta parte. Ahora vamos a voltearla. Volteamos la escultura para llegar a aquellos lugares donde no se llega normalmente. Utilizamos el vaciador para rayar y alisar un poco la plastilina de los pies. Como se puede apreciar, lo que hice fue colocar unas bases de plastilina en la parte de los hombros para que no se deforme la circunferencia de los hombros. Como estaba desde una perspectiva superior, cuando no la había volteado, no me quedaba fácil llegar a aquellos lugares como la planta de los pies. En este caso quiero realizar una planta de los pies lo más lisa posible para que quede completamente en contacto con la plataforma blanca o con la base. Bueno, aquí lo que hago es aliso con el bisturí corto un poco para aplanar lo que es la sección del pie, de la punta del pie también. Y aquí pues toda esta parte de trabajo de pulimento, lo que ya ha terminado la plastilina. Aquí tenemos una perspectiva un poco más cerca, un poco de zoom. Y esta es la segunda parte ya, la parte del disolvente. Aplicamos Barsol, uno de los derivados del petróleo, que se utiliza mucho para alisar lo que es la plastilina en la primera capa. Aquí aplicamos con pinceladas en la planta de los pies, en la parte frontal, en todo lo que es la escultura por la parte inferior. Esto ya es una parte de acabado y terminado el proceso de esculpido o de modelado. Aplico con el pincel, con el cepillo por todo lado, para dar la capa de alisado y eliminar las huellas dactilares que se nos quedan en el proceso de modelado y que tan desagradable aspecto nos dan. En la parte de la cadera hago lo mismo, con el pincel intento llegar a todos los lugares de la escultura. En la parte de la circunferencia, lo que es el círculo, la parte del pecho, hago también lo mismo, aplico pinceladas de Barsol hasta que me quede una capa lisa, y de esta forma obtener un acabado perfecto. Es interesante voltear la escultura porque tiene todos los aspectos de la misma en perspectiva. Se puede ver estos lugares que no se podían ver anteriormente y es muchísimo más cómodo. Se siente que el trabajo se está terminando de forma más completa. Aquí aplico lo que es la esfera inicial. Ya se ve prácticamente como una esfera perfecta gracias a la capa de Barsol. El Barsol hace esta excelente apariencia. Aquí aplico un poco en los hombros, hago lo mismo. Intento terminar la parte, se podría decir que de las axilas se deforma mucho, es muy difícil llegar a esos lugares y con el pincel se facilita demasiado el trabajo. Retiro los brazos, retiro la parte del antebrazo para que me quede más fácil trabajarlo por independiente y alisarlo por independiente. Lo que hice fue ponerle un alambre trenzado con 2 líneas en la parte de la espalda para que no se fuera para atrás por el peso. Aquí lo que hago es que lo retiro de la espalda, le doy la vuelta y lo vuelvo a poner en su sitio al derecho. La base no está pegada al armazón, por consiguiente se puede levantar solamente haciéndole presión. Y para volverla a poner es lo mismo, se hace presión en los orificios. Aquí reconstruyo los brazos, un poco el brazo izquierdo y el brazo derecho, lo inserto. Aplico un armazón de una sola línea de alambre en la fracción del brazo y lo inserto a presión. Aquí intento darle la dirección que tiene el brazo según el boceto, que es una dirección un poco frontal, pero como es una sierra circular eléctrica, la sierra por su ejercicio rotatorio lo que hace es que la mantiene de forma vertical, la orientación del brazo. Entonces toda esa porción del antebrazo va de forma vertical. Aquí ya lo que se hace es el acabado o el terminado. Nos enfocamos ya plenamente en lo que son los detalles. La cadera, las líneas de los detalles las definimos bien. Son figuras plenamente cúbicas. Entonces con el bisturí, con el punta de lanza, lo que hago es definir las líneas. Y con el vaciador grande retiro el material para dar una apariencia completamente cúbica, con vértices perfectos, con ángulos directamente rectos. Y aquí le estoy planteando, dibujando un poco este tipo de efecto metálico cuando por ejemplo en la ornamentación automotriz o en los procesos de fabricación automotriz unen 2 latas metálicas y las soldan, siempre queda una forma de por llamarlo cicatriz, que lo que nos hace es generar un volumen.
Esto es lo que se intenta emular en este robot, en nuestro amigo Llama, ya que la escultura es un robot hecho y fabricado a través de la ornamentación. Entonces estas secciones nos dan la apariencia de que han sido, a través de la ornamentación, han sido soldadas y después pintadas. Esos 3 huequecillos que tienen, que por el momento son huequecillos, son tornillos. En el boceto original son tornillos que asemejan que esa sección va separada de la parte de la cabeza. Hay 2 líneas verticales que son nuevamente apariencia de soldadura, que se realizan aquí con el bisturí, y en la parte inferior este robot gira, tiene la rotación similar a la de un búho, ya que los búhos giran su cabeza más de lo normal. En nuestro caso el robot tiene el giro es completo, 365 grados, ya que es una estrategia de lucha. Como son robots que fueron diseñados para destrozar o destruir otros robots, tiene demasiada tecnología en coherencia con esa función. La rotación 365 grados en la película original lo que permite es ganar una de las batallas. Es muy genial. Aquí ya se le ubicaron unas planchas con la técnica de la plancha, unas sombreras, que es una forma como de armadura samurái que tiene sobre las esferas de los hombros. Es muy interesante porque es plana y también va fijada con tornillos. Entonces aquí con el bisturí le estoy haciendo lo que serían los tornillos, los huequecillos para los tornillos. Es interesante porque la escultura nos permite esto, ¿no? Crear o simular apariencias de otros materiales a través de una masa o del manejo de un material blando. Entonces en este caso estos huequecillos y estas esferas que estoy colocando dentro de los huequecillos son tornillos. Entonces más adelante vamos a ver a la hora de pintado, en el proceso de pintado, cómo nos genera esta gran apariencia de tornillo. Son 6, son esferas muy pequeñas, consiguiente son complicadas de manipular con los dedos. Sin embargo lo hice así, ya que realizarlo con herramientas nos da una mala apariencia, ya que o se pincha y se lleva al huequecillo, o con unas tenazas se agarran y se llevan al huequecillo. Entonces en estos 2 procesos se pueden deformar y la idea es tener un acabado lo más perfecto posible. En ese momento retiro la cabeza para terminarla bien, para el terminado ya perfecto. Lo pongo sobre el atril y aquí tengo una posición ya un poco más frontal. Utilizo una bailarina de estas de madera para poderla girar, poderla rotar sobre su eje y así poderla trabajar desde todos los ángulos. Los principales inconvenientes que tenía esta cabeza era que le faltaban volumen. Como había mencionado anteriormente, la cabeza es piramidal, parece un cono, y le hacía falta volumen en la parte trasera. Entonces aquí en la parte trasera es similar a la cota de mallas medieval, pero en este caso es samurái. Y estas planchas, pequeñas planchas de material simulan esa apariencia tan guerrera y tan medieval que tienen la cota de mallas, en este caso samurái. Sin embargo, esta forma, si se podría decir escalonada, genera la apariencia oriental, clásica y típica de un samurái. Y el tridente también. Aquí lo que estoy haciendo es diseñándole lo que se podría llamar los encastres entre el hombro y el torso. En la película pierde una batalla contra Megabot, así que podemos tener una apariencia del brazo fuera del torso, lo cual nos hace entender un poco cómo funciona el robot. Tiene 3 cables y el encastre le permite una rotación de 365 grados sobre su propio eje al brazo. Como técnica de guerra funciona excelente y gracias a eso gana varias batallas. Aquí ya tengo la cabeza terminada, definí un poco lo que es el tridente frontal y el tridente trasero. La gorra, lo que asemeja a una gorra es en realidad el casco, y tiene 2 tornillos en las mejillas, 2 tornillos pequeños que tiene en las mejillas. La intento poner, me doy cuenta de que no encaja bien. Lo que hago es ponerle el pequeño armazón metálico, un alambre, entre la cabeza y el torso, y relleno el huequecillo con material para que quede fija. Aquí ya pasamos al proceso de pintado. Este es un proceso de transición que realicé, es muy interesante, lo vamos a ver más adelante bien explicado. Es el proceso de prepintura, se podría llamar.
Son 2 capas de cola, lo que conocen como cola blanca y colbón, sobre todo lo que es la parte del torso y la parte de la cadera y los pies, la parte inferior del cuerpo. Se aplican 2 capas para que a la hora de pintarlos, aquí ya tenemos la apariencia completamente seca de las 2 capas, da una apariencia brillante, como si se hubiera realizado algún tipo de lacado, y es una apariencia muy bella. Se le realizaron ya las garras, la mitad de la garra izquierda en proporción, y la sierra eléctrica ya se le realizó, se realizan por independiente, ya que son piezas pesadas y el armazón nos permite anclarlas, pero no nos permite una flexibilidad a la hora de trabajarlas. Siempre es mejor trabajar estas piezas por independiente para dar un acabado perfecto. Esta capa ya no es de colbón, esta capa ya es de acrílica, pintura acrílica blanca y acuarela blanca. Primero fue acuarela blanca y después acrílica. 3 capas de pintura en este caso para poder pasar al color como tal. Únicamente en la sección donde se trabajó con colbón se le aplicó la pintura. Lo que son los brazos, la sierra eléctrica, el brazo mecánico, la garra, no están terminados todavía, por eso no se le ha aplicado colbón. En este camión podemos observar cómo al brazo izquierdo le hace falta las 2 garras de abajo. La garra se compone de lo que hace el símil de dedos superiores y uno inferior, que es el símil del pulgar. Aquí faltaría el pulgar, que son 2 garras pequeñas. Aquí con el lápiz boceto para hacer el proceso ya de pintado con color. Es una forma de flor de loto que tiene nuestro personaje en la sección del estómago, lo que podría asimilarse como el estómago, y es amarilla con negro. Aquí ya utilizamos acrílica negra para darle una capa, ya es la capa base y final, ya que la acrílica nos permite este efecto determinado inmediato a lo que es el torso. Con el lápiz hago los límites para no intervenir la parte que va con la flor de loto, que es de color amarillo. Aquí pinto lo que son los pies, también de color, es un negro mate que nos genera un efecto de pintura electroestática, que es una de las pinturas que se utiliza automotriz para pintar los vehículos. En este caso utilizo un pincel un poco más fino para llegar a estas zonas y definir súper bien lo que es la parte que rodea los tornillos, sin tocar los tornillos, ya que los tornillos van de un color plateado grisáceo, y la transición de negro a plateado grisáceo no se hace tan fácil como la transición de blanco a plateado grisáceo, por eso los dejo blancos. Termino un poco con el pincel fino, delineo aquellos rincones con los que no puedo llegar con el pincel grueso y continúo la parte que es cercana a la flor de loto, que más adelante vamos a ver, es muy interesante. De igual forma se realiza para la parte trasera. Aquí tenemos un cameo un poco general, ya después de haberle aplicado la capa en seco, ya ha secado. Aquí mezclamos el gris, acrílica blanca y acrílica negra. Siempre es en menor cantidad la acrílica negra porque pigmenta muchísimo y nos da este tono ya demasiado oscuro. La armadura tiene apariencia oxidada y depelada por el uso, típico en el metal, principalmente en el acero y el hierro. En este caso, estas pequeñas capas de gris que le dan por los contornos simulan o asemejan al pelado del metal. Se le aplica prácticamente en todos los vértices y en todos los ángulos que tiene de la armadura. Eso quiere decir que da la similitud de que nuestro pequeño llama ha luchado bastante, ha ganado muchas batallas y que por consiguiente ha sido trabajado y ha sido reparado en constantes ocasiones. Por la cadera se utiliza aquí el pincel un poco grueso, es un pincel tipo brocha plano. Aquí con el mismo color gris pinto los tornillos, es el mismo tono. Más adelante lo aclaro un poco, ya que el tono del boceto es un gris más claro. En este caso ya utilizamos acuarela amarilla para pintar la sección del estómago, que es donde más adelante vamos a dibujar nuestra pequeña flor de loto. La flor es pintada similar a un color es negra, pero juega un poco con la geometría. Son figuras perfectas, cuadrados, triángulos, ovales. Aquí estamos dándole capa de colbón a lo que es la parte de los brazos, la cabeza y ya como tal el brazo mecánico y la garra. Es una capa de colbón, el colbón puro no se diluye y normalmente la cola blanca se diluye con agua para que quede más fluida o menos densa.
En este caso no se hizo así, se hizo espesa, ya que necesitaba que la capa fuera gruesa, para un proceso que vamos a ver más adelante, que es el proceso de reutilización del material. Normalmente estos procesos se hacen sin necesidad de aplicar la cola blanca, pero en este caso lo hice para enseñarles más adelante cómo se realiza la reutilización del material, en este caso no usar plastilina escolar. Aquí ya elaboré las garras, lo que son los pulgares. Lo que se hace es que se pone un pequeño alambre como armazón en la mitad, se cubre o se resana con más plastilina y se inserta directamente en la parte inferior de la garra. Automáticamente queda oculta, por consiguiente no se ve. Y para realizar lo que es esta garra tiene un interior de plástico. Se utiliza un CD cortado a través de un bocetado en plano y cortado con tijeras de metal. Después se realizaron 2 planchas de plastilina y se superpusieron, y con el cúter se definió bien lo que es el filo los filos de la garra, para generar esta sensación de que tienen filo, de que son afiladas para la guerra. 2 capas más de cola blanca en este caso. Es interesante porque trabajar la garra es un poco complicado, ya que cada dedo, lo que simularía un dedo aquí, cada dedo es complejo de pintar, ya que parece más un 2D que un 3D, y al ser plano es difícil llegar a aquellos rincones donde llegaríamos más fácilmente si tuviera un volumen un poco más amplio. Pinto y pinto aquí con la cola blanca. Es muy interesante porque es muy espesa, entonces a la hora de manipularlo es similar al acrílico, pero más similar un poco como al óleo, un poco arenoso, un poco torpe el manejo de este material, ya que es muy, muy espeso. Se siente el cambio cuando se cambia de pintura a esta cola blanca, es total. Trabajar con pintura es mucho más libre. Claro, al ser espeso genera más fricción con el pincel, entonces entorpece un poco más el trabajo. La cualidad un poco ahí física de los materiales, que siempre las tienen. Es interesante cómo juega el volumen, la proporción y las posibilidades que nos dan los armazones. Uno miraría aquí en este momento en que la estoy pintando y diría: el brazo compone y es de un material mucho más resistente, parecería una forma de plástico, pero en realidad no. Esta es la posibilidad que nos dan los armazones, que al ser un hilo pequeño de un material muy resistente, muy rígido, muy sólido, que tiene una capacidad de resistencia al peso tan amplia como lo es el metal, nos da unas posibilidades escultóricas infinitas. Uno podría imaginar un pulpo donde cada brazo termine en armazón y se pueda curvear. La flexibilidad de los armazones también es algo hermoso, que nos amplía el abanico de posibilidades. Aquí ya estoy aplicando la cola blanca, lo que es la sierra eléctrica. Para el proceso de realización de la sierra eléctrica es igual: una plancha de CD se dibuja en 2D en una hoja carta. Después se superpone esa hoja en un CD en plástico, en este caso es un CD-ROOM reutilizado que ya no funciona. Se recorta con las tijeras de metal y se realizan 2 planchas muy delgadas, aproximadamente 1 milímetro, 2 milímetros de grueso, una a cada lado. Se cierran a través de la técnica del pellizco o a presión, y con el cúter se corta los contornos y se cortan los filos para simular esta apariencia de sierra eléctrica. No tiene lo que sería en este momento la sierra, no se le ven dientes, porque en el boceto la sierra está girando, está en constante movimiento, y cuando está en constante movimiento da la apariencia de que es completamente circular. Es interesante también tener en cuenta esos aspectos cuando se observa el boceto de la escultura. Y en el proceso de pintado también afecta. Aquí acelero un poco el proceso de secado de la cola blanca porque siempre se demora, y son 2 capas, 1 y 2, y para dar una capa finita. Y se seca con un secador marca Samurai, muy temático. Aquí ya se le aplicó lo que es la capa blanca de acrílico, sin diluir, totalmente como viene de fábrica, sólida, espesa. Aquí un poco cameo cómo es la apariencia de blanco. Siempre cuando se genera un blanco da una apariencia de libertad, ya que el color le da vida automáticamente. El elemento color, como lo nombra Lucius Wong, le da vida absoluta al elemento escultórico. Y a través de la experiencia de la creación de esta escultura caí en cuenta de algo muy interesante, y es que al ver yo el personaje por primera vez me cautivó no solo su forma,
sino el color. Al ver la escultura completamente terminada, identifiqué que lo que más me llamó la atención fue el elemento color y el elemento, en este caso, de la forma, de las circunferencias, de las geometrías, de las esferas que lo componen. Aquí pinto de negro lo que son las sombreras, el mismo negro acrílico del torso, y aquí hacemos la X samurai muy a lo Z del zorro para pintar la cabeza. Es negra también, negra, es un negro mate muy agradecido. Intento no tocar los tornillos ni tocar el ojo de Cíclope, ya que nuevamente es más fácil llegar de un blanco a un rojo, de un blanco a un gris, que de un negro a un rojo o de un negro a un gris, por su escala de saturación. Aquí aplicamos con el pincel fino, ya que es muy... El rostro, hasta en las esculturas, es una pieza muy delicada, es un elemento muy delicado. Continúo aplicando pintura acrílica. La pintura acrílica tiene un proceso de secado muy rápido, no utilicé el ventilador. En este caso sería un elemento, en escultura se conoce como un elemento de aceleración, aquellos elementos que nos permiten llegar más rápido en los procesos. Otro elemento de aceleración, por ejemplo para el yeso, cuando se hace trabajo en yeso o en escayola, es una forma de estufa que en un recinto cerrado, lo que hace es aumentar la temperatura del ambiente. Y como sabemos que cuando uno realiza una talla en yeso, los bloques de yeso o nuestro lienzo, para lo que un dibujante o un pintor sería el lienzo, que es nuestro bloque de yeso, se elabora a base de agua. Sabemos que el proceso de fraguado consiste en la evaporación de esa agua que tiene el bloque y en su proceso de secado. Entonces, al aumentar la temperatura del ambiente, lo que hacemos es que aceleramos el proceso de evaporación. Y en este caso, este instrumento del ambiente y la estufa son un elemento de aceleración de proceso. En este caso continuamos pintando, pintura acrílica para lo que es la cabeza. Muy interesante la cabeza de nuestro personaje, siempre se ha facilitado más cuando no tienen cualidades anatómicas. En este caso es un robot y las cualidades que tiene son de hojalata, son cualidades. Lo más figurativo que tendría en este caso sería el casco, que es un casco de samurái claramente. Es muy interesante porque es como un sincretismo, una mezcla, una combinación entre la apariencia de un samurái en cuerpo de un robot y Disney apelando siempre a la estética de sus geometrías. En la película nuestro robot lucha contra un robot que tiene una apariencia muy similar, ya no es esférica, sino es un poco más cúbica en este caso, y las piernas son más alargadas, pero en general el estilo estético es muy Disney. En este caso es muy similar al de la película de 6 grandes héroes, que tiene un estilo estético particular, como la gran mayoría de las películas de Disney o de Tim Burton, que tienen un estilo propio, una cualidad propia, un estilo estético muy propio en cada película. Aquí utilizo el pincel para dar una capa de pintura acrílica negra en lo que sean los brazos de nuestro amigo, que si los comparamos en una proporción muy pequeña en comparación con el hombro, es algo sumamente pequeño. Igualmente para el lado izquierdo, aquí aceleramos un poco, terminamos lo que es el casco aplicando pintura acrílica negra. Continuamos. Estas, si se fijan un poco en los hombros, hay una forma de ranuras que son muy similares a tierra cuarteada, o cuando la tierra se abre por falta de humedad, cuando está muy seca. Esta apariencia se generó gracias a que la acuarela, su base para la fabricación es agua, y el colbón, para retirarlo, se utiliza agua. Entonces, al entrar la acuarela con agua, el colbón reacciona de esta forma y se croquela o se fractura. Sin embargo, al aplicar pintura acrílica, estos espacios de croquelamiento, croquelación se
se rellenan y pierde esa apariencia desagradable para dar una apariencia un poco más lisa, en este caso una textura lisa. Aplicamos también pintura acrílica en lo que es el brazo mecánico. Es muy interesante la funcionalidad de este brazo. Funciona en la batalla contra uno de los robots. Funciona como instrumento de guerra. Levanta al robot por los aires y claro, por el peso de la gravedad o por el efecto de la gravedad, el robot cae y se destartala. Interesantes las estrategias de guerra que se utilizan o la robótica aplicada a estos robots en las batallas. Por ejemplo, este robot tiene la otra cualidad que tiene, que no se ve en esta escultura, pero sí se ve en la película, en los trailers. La sierra eléctrica que tiene en mano derecha se transforma en un escudo. Al comienzo de la batalla es un escudo. En esta postura se activa y sucede algo muy a lo Iron Man, armadura Iron Man, que es que de una pequeña fracción aquí de la muñeca sale y cubre la sierra eléctrica. Y al final de la batalla, como elemento sorpresa, retira toda la fracción de escudo y queda la sierra eléctrica y la activa y empieza a girar. Y es así como gana la batalla, perforándole la espalda al robot con el que tiene la justa o el encuentro y estartalándolo y lo abre prácticamente en dos. Aquí mezclamos un poco el gris, lo que se hace es la elaboración del gris, se hace un poco más claro ya que en el boceto es mucho más claro, no es tan oscuro como se aplicó la primera capa. Cuesta un poco diluir la pintura acrílica, es muy espesa también, entonces hay que estar mezclando cada nada. Aquí ya empezamos a pintar los hombros, esta capa de gris claro que se le da a los hombros, que es muy llamativa. Estéticamente, bueno, más que estéticamente, cromáticamente, la configuración o la paleta de color que tiene nuestro personaje es muy llamativa, ya que colores intensos o bastante llamativos o colores vivos únicamente tiene dos: el rojo del ojo cíclope y el amarillo de la flor de loto y de los cuernos que tiene. Son los colores más llamativos y es muy interesante porque el juego, en este caso de valor, es muy importante. Aquí ya se pintó el ojo de rojo y podemos darnos cuenta cómo resalta un ojo mortal, un ojo de cíclope, un ojo un poco agresivo que nos incita a la violencia. En este caso ya estoy pintando de amarillo lo que son los cuernos. Los diseñadores de este personaje la pensaron muy bien cuando analizaron el peso y los valores. Por lo menos tenemos un valor un poco de transición entre la armadura negra y el torso negro a través del gris de los hombros. Bueno, y aquí tenemos a nuestro personaje terminado, unos cameos. Excelente, es un excelente trabajo, 3 semanas de trabajo fuertes. Lo que se hizo fue también un poco, se pulió con blanco aquellas vértices, aquellos ángulos para que resalten un poco más. La sierra eléctrica de blanco, ya que está en el efecto giratorio. La flor de loto, perfectamente geométrico y muy geométrico, nos da esta apariencia muy robótica, destrozando un poco el aspecto y la influencia oriental que tiene nuestro personaje, ya que el oriental normalmente es muy estilizado, muy bello, nada que ver con geometrías o abstracciones, sino muy estilizado, muy bello, como los 4 elementos. Y espero les haya gustado. Este es el video final de nuestro gran amigo el pequeño Llama.